En realidad soy físico. ¿Y por qué te dedicas a esto? ¿A qué? A investigar fraudes paranormales. Simon Silver, tal vez el psíquico más célebre de todos los tiempos, nos visitará en menos de 3 semanas, desatando una masiva venta de entradas. ¿Es que ya nadie supone un desafío? Silver es un desafío. Ya han investigado a Silver. Hace 30 años. Deberíamos investigarle ahora. Uno de los estrenos más esperados es el nuevo trabajo de Rodrigo Cortés, Luces Rojas, que ya conquistó al público de medio mundo gracias a su anterior película, Enterrado. Con un reparto de lujo encabezado por el mismísimo Robert De Niro, este thriller con elementos sobrenaturales promete buenas dosis de tensión. Y de nuevo, un nombre aragonés entre los productores del film. ¿Me estás desafiando? ¿Estás poniendo en duda mi poder? Es la asesina perfecta. Para eso la entrenaron. La negociación se ha roto. Necesitamos a alguien que vaya a por él. Por eso confiaban en ella. Tengo una misión que es pan comido. ¿Quieres que sea una muñequita? Seríais la pareja perfecta. Entonces, ¿por qué la traicionaron? Otro thriller, este dirigido por Steven Soderbergh, también llega a nuestras pantallas este fin de semana. Indomable elige la senda de la acción y la adrenalina para hablar de espías y traiciones. Ahora descubrir la verdad. Debo estar nervioso. Usted verá. Pero lo que más destaca en este trabajo es la cantidad y calidad de sus actores, que cuenta con Ewan McGregor, Michael Fassbender, Michael Douglas y Antonio Banderas, entre otros. ¿Qué has hecho? Lo que me ordenaron que hiciera. A todos los hijos de Cristo, os invitamos a que asistáis a una reunión sobre las estupideces que estáis haciendo. Va a hacer falta un milagro para que se calmen. Dinos, ¿qué podemos hacer? ¿Es esta Tiana? ¿Y la otra, Katia? Déjame ver. Mira tú. Les dijimos que vinieran sexys, no desnudas. Muy diferente es nuestra tercera propuesta. ¿Y ahora a dónde vamos? Es una comedia dramática de la actriz y directora libanesa Nadine Labaki. Esta historia de un pueblo dividido por la religión, pero unido por la amistad y la solidaridad de las mujeres que habitan en él, nos permite vislumbrar que todo problema tiene solución. Solo es cuestión de buscarla. Hola de Santo Yusef. Se ha vuelto loca. Yusef Daoud. Yusef, ¿pero qué dice? ¿Qué le pasa? Es un capullo.